que se daban a destacar en ese momento, por ejemplo, eran los flippers, los ampex. Digamos que el contexto en general de esas bandas venía mucho como de el estilo de música de los Beatles o de los Doors, por ejemplo, o de Who, que eran bandas que eran muy puntuales y la gente reconocía mucho en ese momento por su contexto precisamente político y todo el tema. Entonces eran la mayoría de estos grupos que acabo de mencionar, eran grupos más o menos de cuarteto, quinteto, y eran rock que tenía mucho teclado. Se utilizaba mucho teclado, bajo, guitarra eléctrica, batería. Normalmente siempre había un cantante o todos cantaban en coro. Estos grupos se caracterizaban por eso. Primero por su contexto al vestir, que eran pantalones anchos, según lo que estaba pasando también en ese momento con la moda, y eran pues obviamente vestimentas muy estrambóticas, coloridas, y eso así permitía que también se generara libertad en la forma de vestir, en la forma de actuar y en la forma de pensar. Dentro de todo ese contexto también llegó el hipismo, y también había un rock que no era el rock duro o el rock and roll duro de baile o el rock and roll que era tan de mensaje, pues siendo como tan fuerte rítmicamente. Habían otros estilos o ya se generaban como otros dúos como Ana y Jaime, habían otro tipo de formas de expresar como esa subcultura del rock, grupos de músicas ancestrales como Chimisapagua, que empezaron a generar como todo ese contexto social que venía heredado desde el rock y desde todas esas globalizaciones de la música que empezaban a generarse en la radio, con la llegada de la radio, con la llegada del cine. Uno de los digamos, transportes del cine aquí, del transporte de la música, perdón, hacia nosotros fue el cine, las bandas sonoras y cómo venían musicalizadas estas películas de otros lados que traían esas sonoridades. Entonces, de esa manera pues pudo llegar, se pudo quedar, y así mismo se empezaron a heredar con todos esos movimientos y con las bandas que mencioné anteriormente. Pues empezó a generar todo este movimiento a partir del 80, los 90 y hasta la época que estamos, que pues sigue vigente, ¿no? Obviamente en este momento ya hay muchos géneros, al igual que uno los encuentra porque la digitalización de la música permite eso, y tener más comunicación y tener más información. En ese tiempo pues la información llegaba pues mucho tiempo después de lo que sucedía, a nosotros nos llegaba la música mucho tiempo después de que se estrenaba. Entonces eso había como una estela de tiempo muy grande en la que las bandas trabajaban, generaban su propio sonido, y así también se pudo generar un sonido colombiano, ¿no? Con otros tipos de músicas que no estaban en los Estados Unidos ni en Europa, sino que estaban aquí y eran raíz y eran músicas del interior, y que se empezaron a funcionar con esas músicas de distorsión y de teclado con las músicas autóctonas colombianas. Así que pues el rock de una u otra forma vino a aportar mucho a la producción musical colombiana, porque a partir de eso también, siendo un mercado y era una música que siempre se ha globalizado porque para eso también está hecha, pues a partir de eso también se empezaron a construir más estudios de grabación, se empezaron a construir y a comprar más maquinaria para hacer discos, se empezaron a salir muchas más discotiendas, estaba Codiscos, bueno, Ingeson, que era el estudio de grabación en ese momento de punta en el que todo el mundo grababa. Entonces pues digamos que si vemos que a partir de la llegada del rock a Colombia eso generó una masificación de la música, un contexto de mercado, y generó muchas más vertientes de la música frente a nuestras músicas autóctonas, y al futuro para lo que nos están heredando este tipo de músicas que vienen de otro lado, para la formación de nuevos músicos y de otras ideas en general de la música, y para que todos escuchemos otras ideas y otros textos y otros contextos sociales, porque también para eso es la música, no es solamente para bailar, pero la música también es para apreciar, para pensar y para generar cambios. Hay una casa en ruina en donde
donde nace el sol y que fue el Hace mucho tiempo inspirado, hace más de 40 años inspirado en la música y sobre todo en la música del rock and roll, en la influencia de los Beatles, de los Rolling Stones, Animals, Kings, Yardbirds, ¿sí? Y en la influencia colombiana de la época Speaker, Flipper, Time Machine, muchísimo, todo lo que había en la época fueron desapareciendo. Genesis, también tuvo un largo periodo, pero también desapareció. ¿Cómo decirte? Bueno, aquí tiene bastante relevancia porque un sobreviviente del grupo viene seguido y se sigue, por decir, rememorando la música de ellos, no solamente por ellos, sino por el rock en general, porque el rock de hecho ha tenido una gran influencia dentro de la música, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, el rock que se habla bien de esa génesis ya se estaba empezando a opacar. Para 1990, por ejemplo, ya desapareció totalmente y el fundador muere más o menos en el 92 o 93, Puerto Monroy, que fue fundado por Carlos Speaker, luego de Genesis. Músicos también de género, tanto rock and rollero como Arturo Astudillo, algunos de Speaker que ya desaparecieron. El último vídeo que se metió a Jorge Latorre, el popular Caché, es como el ícono de los rock en Colombia, sobre todo el viejo, vintage del retro rock. Viene muy seguido. Y aquí jamás el reggaetón. Jamás hacemos música de ahora, muy poco. Muy poco. Yo no soy Julián. Y yo no soy Camilo. Y si somos el Consulado Popular, una banda de hardcore con cumbia y una mano de cosas por ahí rarísimas. ¿Cómo empezaron en la música, especialmente como en el rock? Pues yo desde el colegio, desde que oí, lo primero que oí fue, desde allá. Sí, vámonos hasta allá. Lo primero que oí estando en el colegio fue un cassette de Pixies que me prestó algún amigo y ya ahí me fui por todo ese lado de como de música que no era como, pues eso era como lo alternativo en el momento. Y me metí de lleno, investigaba y un montón de bandas así como del underground gringo sobre todo. Y ahí me empezó a gustar mucho más la música de lo que me gustaba antes. Y tuve varias bandas, a Julián le encantan los nombres de las bandas que tuve. Una se llamaba The Crow, otra se llamaba Plegaria. The Crow y Plegaria. Unos nombres de mierda. Plegaria. Después, yo sí ya me metí un poquito en el tropipop. Estuve 6 años sumergido en eso. Un poquito se metió. Y 6 años. con un grupo que se llama Sin Ánimo de Lucro. Y ya después de eso, pues bueno, teniendo todo el tiempo el grupo Vallenato con Julián, después de eso fue que dijimos en 2012, dijimos, oiga, armemos un grupo de rock. No sé, en algún momento se inspiraron en rock tradicional colombiano para crear su banda. Sí, hay bandas que a mí, de los pioneros que me gustan mucho, como los Flippers. No sé si Sí. han oído hablar de los Flippers. Los Flippers me parecen de putas. Tienen unas canciones, una chimba, y me parece que hacían música muy bien hecha y a mí me conectan un montón. He oído cosas también viejas por ahí, como, no sé, he oído algo de Genesis también. ¿Cómo surge el Circo del Consul?
Es ¿por una qué gran surge? pregunta. El Consulado Popular arranca en el 2012. Sí. ¿Y qué pasa? Tuvimos dos número uno en Radioactiva, estuvimos tocando en este Stereo Picnic, estuvimos en muchos festivales, hasta el Vive Latino en México, Rock al Parque. Rock al Parque. Pero ¿qué pasa? Después de que tocas en todos estos lugares, llega un momento que ya los festivales te dicen, oye, ya tocaste acá, espérate por lo menos unos 5 años, y tú te esperas 5 años y se te muere la banda. Entonces nos empezamos a dar cuenta que no solamente para nosotros, sino para todo el mundo hay un problema de escenarios en este país. También porque los bares son muy precarios, no todos, pero el 90% de los bares de rock en este país es bien complicado tocar allá, no te ponen el sonido que es, no siempre te llevan en la buena. Entonces dijimos, hagámonos una tarima para nosotros como la que siempre hemos soñado, hagámosla y nos hacemos una gira propia. Con Julián lo diseñamos, hicimos toda la idea del Circo del Cónsul, que es, pues, es una feria de parche, de música, de mil cosas, como dice Julián, Espectáculo de variedades. variedades, y no es solo basado en la música, sino es de verdad, muchas cosas pasan ahí. Y nos lanzamos al agua, pedimos un préstamo, hablamos con todo el mundo, tocamos 1000 puertas, pero cumplimos nuestro sueño, que es tener nuestro propio festival. Y lo más bacano de todo esto es que en este momento el Festival del Circo del Cónsul es el festival más grande de rock y de música alternativa en el país. Itinerante. Itinerante. Que no entendió qué es el Circo del Cónsul, es que vamos a mostrar, describir aquí de qué se Para trata. lo único que nos sirvió la Universidad Rivera. Mire. Sí, nosotros estudiamos arquitectura. Entonces, efectivamente, ay. Es este camión tarima. Listo, a dos manos. Para ayudar, hágale. Carro tarima. Esto se va para todos lados. Todo lo que ven acá cabe dentro del camión, entonces el camión se encarga de llevarlo, el sonido y ya. Para decirte que yo te amo, decirte cuánto te amo, pero no encuentro las palabras